Soy Carmelo Rivero Ferrera. Estoy delante del periódico, el antiguo periódico La Tarde, ahora es una institución pública, y ese edificio es un edificio que me trae unos recuerdos extraordinarios, muy vinculados a la figura de Alfonso García Ramos, porque fue el segundo director que mi hermano Martín y yo tuvimos cuando en esa época se permitía, hace más de 60 años, empezar a trabajar siendo niño. Primero nos adoptó, entre comillas, don Víctor Zurita, que era el primer director fundador de este periódico ya desaparecido, era un periódico vespertino, y el segundo director fue Alfonso García Ramos, que era un histórico del periódico. Había empezado de redactor, lo recordamos cuando él era subdirector cuando nosotros entramos, y desde luego que desde que asumió la dirección del periódico, en aquel contexto periodístico que estaba El Día, La Hoja del Lunes, Alfonso tenía unas ideas muy, entre comillas, revolucionarias. Era un hombre, digamos que sentimentalmente de izquierda, no militaba entonces en ningún partido, creo recordar, pero sí era un hombre muy socialista, muy de izquierda. Y la revolución a la que digo que le atribuyo su participación en aquel momento periodístico era que todavía estamos hablando de la dictadura, y Alfonso empezó a bañar un poco la redacción de un espíritu liberal, progresista. No es que estuviera haciendo proselitismo socialista, pero indudablemente nosotros que éramos niños, a Martín, a mí y a Zenaida Hernández Cabrera, que formábamos un grupo, no se nos escapaba que todo el mensaje de Alfonso era un mensaje ideológicamente de izquierda. Y ahí en ese criadero un poco surgíamos nosotros, y había mucha gente ya mayores que tenían también un sentimiento muy, muy afín. Recuerdo la figura de Eliseo Izquierdo, que estaba sentado estratégicamente en la redacción, era la mano derecha de Alfonso, y era un hombre extraordinario. Por suerte Eliseo vive todavía, es un hombre nonagenario, pero con una longevidad y una salud tremenda, y Dios quiera que dure mucho. Él es el vivo recuerdo de Alfonso. Él recopiló los artículos que hacía en ese despacho, de ese balcón que tiene el águila. Alfonso hacía unas columnas diarias que llamaba Pico de Águilas, y que eran muy agitadoras, porque se enfrentaba con cualquiera. Él era muy polemista, y se le notaba el rejo, ¿no? Un rejo muy progresista. Y yo recuerdo que en algún momento siempre teníamos oportunidad de entrar en el despacho. Él, cuando ya había terminado sus trabajos habituales del Pico de Águila, la coordinación de la redacción, el periódico se editaba y salía ese mismo día, se leía por la tarde, se metía en los huecos a escribir. Y una vez recuerdo que le pregunté a Alfonso, ¿qué estás escribiendo? Y yo creo que era esa parte de memorias que luego quedó inédita, que no creo recordar, que iba a titular Cuando la hierba era verde o algo así. Y estaba ahí, escribía muy deprisa, era de los clásicos periodistas que escribimos deprisa y luego corregir, ¿no? Y ahí elaboró también parte, aunque luego, en fin, tuvo un éxito espectacular literariamente. Su novela Aguá, su novela Tristeza sobre un caballo blanco, tenía otras novelas anteriores, pero siempre ganaba en todos los concursos. De hecho, él ha salido recientemente una novela inédita de él, Las islas que van mar adentro, mar afuera, no recuerdo, mar afuera, que era una novela que él había presentado al Benito Pérez Armas y había quedado finalista y se quedó sin publicar, y la han rescatado afortunadamente. Tenía una gran pluma, porque era un hombre que escribía muy bien, o sea que era el periodista que cuidaba el estilo. Tenía una gran cultura, porque se enfrentaba a muchos planos y muchos ámbitos de la cultura. De hecho, él, cuando estuvo en el Cabildo, creo recordar, en la primera legislatura democrática, y fue consejero de Cultura, inmediatamente tuvo la idea del Museo de la Naturaleza. O sea, era un hombre que tenía una gran vocación por el tema histórico, el tema del guanche. Lo recuerdo en uno de los actos que hacíamos en la Caja de Ahorro, y me senté delante, estaba Alfonso al lado mío, y él iba a hablar, y me dice: quédate con lo que voy a decir. Y no recuerdo qué era una cosa, era un mensaje que él mandaba hablando de los guanches, porque extrapolaba el tema guanche a la historia con cosas contemporáneas. O sea, que aquel hombre que en aquel momento tan difícil, que a mí, por cierto, parte de las cosas que están pasando ahora me recuerdan aquel contexto histórico y social en el que el periodismo se la jugaba en la cuneta, ¿no? Él era muy valiente, de los que entonces no tenían ningún miedo. Es verdad que en esta profesión, yo me acabo de jubilar, llevo un par de años jubilado, el ser un periodista valiente es una de las cosas que hay que siempre acreditar, porque es muy fácil en un periodismo en el que dependes de un sueldo para esta profesión, pues acabar siguiendo las instrucciones de una empresa X. Y por salvar tu familia y tus hijos eres capaz de guardarte la ideología. Alfonso no lo hacía. Alfonso era un, entre comillas, kamikaze en ese sentido, porque todo el mundo sabía públicamente, en la dictadura y después de la dictadura,
de qué caballo sobre qué tristeza de caballo blanco galopaba Alfonso. Y cosas así podría recordar, podría hablar mucho de él, no me quiero enrollar tampoco porque lo que sí le tengo es un enorme cariño. Él fue un gran protector, a nosotros tres, a los que éramos chiquillos, nos encargó, recuerdo una vez, hacer una serie de entrevistas a personalidades del mundo de la ciencia, de la cultura, de la literatura, españoles que estaban en el exilio. Y Alfonso, en pleno franquismo, nos dice, ustedes lo llaman y les preguntan cualquier cosa, incluidas sus ideas políticas. Y efectivamente, La Tarde publicó aquel serial de entrevistas donde Rafael Alberti, Severo Ochoa, en fin, todo el mundo del mundo de la ciencia, cultura, que estaban en el exilio, que los pillábamos, hablaban claramente de la democracia. La Tarde era un periódico muy interesante porque empezó teniendo una filia conservadora, y que va, Alfonso le cambió la faz del periódico y lo convirtió en un periódico muy valiente, que habría que ir a la hemeroteca y leerlo. Ahora, con motivo del Año de las Letras que se le ha dedicado a Alfonso, han salido, he visto incluso en el museo, recortes de prensa, y aquello era de un periódico que luego El País, en los años 70, cuando empieza la transición, El País, de alguna manera me recordaba a La Tarde de Alfonso. Buenas tardes, soy Gerardo Rodríguez, profesor, sindicalista, y estoy aquí convocado por el Centro de la Cultura Popular Canaria, que le rinde un merecido homenaje a Alfonso García Ramos en estos días de las Letras Canarias, y muy agradecido por la invitación. Voy a leer unas palabras de su antología Aislada órbita, en la que Alfonso García Ramos reflexiona acerca de su propia obra y, digamos, nos expone qué es lo que pretende con tanto su obra periodística como su obra literaria, ¿no? Acabamos de oír a Carmelo Rivero indicar que una de las virtudes de Alfonso García Ramos era la valentía. Valentía al escribir una novela como Watt, donde al reflejar y al retratar la explotación dentro de las galerías de agua, pues también denuncia esas condiciones laborales, esas condiciones de vida, donde los cabuqueros, donde los carretilleros pues penetraban hasta los 2000 metros para poder encontrar agua a unas temperaturas de 40 grados, con gases tóxicos que tenían que inhalar y que los iban debilitando poco a poco, y en cambio los especuladores del agua, digamos, se enriquecían y obtenían grandes beneficios, ¿no? Bueno, leo de entrada este pequeño fragmento de Aislada órbita de Alfonso García Ramos. Intento llevar a mis novelas esos largos, densos silencios a los que me condena el especial marco en el que se desenvuelve aquí la profesión periodística. Soy, o quiero ser, la voz de un mundo que muere, el mundo de mis padres y abuelos, hidalguelos campesinos de las tierras de pan llevar, arruinados por una burguesía mercantil, especuladora y vasta, que hace años renegó de su espíritu progresista. En este proceso expoliador, y años antes de las lecturas de Marx, aprendí lo que era el capitalismo. Mi obra es, o pretende ser, un testimonio y una condena, una mirada atrás donde la ira se tiñe de tristeza y hasta puede que de una lejana esperanza. El fondo por encima de todo, la forma como mero auxiliar muy mía, lo más lejana posible a modas o influencias. Libertad, primero y desesperado amor de mi vida. Hola, soy Valeria Bioti Pérez y estoy empezando mis vacaciones y voy a leer unos párrafos del Liceo Izquierdo. La casa de la Lagunera, calle Anchieta, donde vivía Alfonso y Fernando con sus padres. Olía a manzanas reinetas, que doña Carmela, la madre, cultivaba en su finca de Aguas García, con la devoción de quien poseía alma de agricultora. Por entonces, ya a despecho de lo que ocurría más allá de sus gruesas paredes. En ella mantuvimos los tres amigos durante años, una tertulia casi diaria al anochecer.
En aquellas reuniones aprendimos a amar y a defender la libertad, a discutir y a discrepar, a respetar las ideas del otro, las compartiéramos o no, a ormar palabras, emociones y rebeldías en tiempos de mordaza, amenazas y vacuas exaltaciones patrioteras. En aquel pequeño cenáculo informal nos curtimos, Alfonso, en mirar el mundo en torno y otear horizontes de la política con la altura del vuelo de las águilas. Fernando, afanes tempranos de alumbramiento de caudal lírico, en el incontenible que la afloraba constante, poema tras poema, este alevín de periodista empeñado en seguir aprendiendo. ¡Bravo! Me llamo Antonio Rodríguez Sánchez, soy funcionario de instituciones penitenciarias y delegado de comisiones obreras, y voy a leer un fragmento de la gran novela Guat de don Alfonso García Ramos, periodista ya desaparecido, al que admiro, gran escritor y novelista. Y esta novela va un poco sobre la sociedad de posguerra de la sociedad tinerfeña y el problema de la búsqueda del agua. Es una gran novela que les aconsejo que lean. Solo quiero que me cubran con la bandera de España. Las primeras listas de muertos, luto en la comarca, paños negros en el túmulo de la iglesia mientras el órgano llora por las mujeres a las que se les han secado las lágrimas. Locura de campanas cuando los ejércitos nacionales ocupaban una población. Caminos que recorrer, casas por visitar, aquellas donde el hueco del caído parece aún lleno de su doliente presencia. Había también otros ausentes, pero silencio. El dedo sobre los labios, los oídos sordos. Más miedo entre sus parientes y amigos. Se fue, se lo llevaron, era un yo no sé nada. Muchos hogares con la muerte entre sus paredes. En unos se podía llorarla, en otros ni ese consuelo. Fueron 3 años de dolor y sobresalto, palabras de consuelo bien o mal acogidas, cartas a los que no sabían escribir, ratos en la sacristía en la que las mujeres tejían calcetines, bufandas y pasamontañas para que los soldados no pasaran frío en el frente. Dudas, miedos, remordimientos. Era difícil ser pastor a los 2 lados del Tajo. Hipócrita, usted está con los que lo mataron. Los curas son los culpables. Ni perdones ni monsergas, don José. O se está con unos o se está con otros. Hay que definirse. Solo faltaba que además de mujeriego nos saliera rojo. La conciencia escarnecida, pesadillas nocturnas de muertos tirados al agua. Y sabía que era verdad, que el mar cubría el secreto mal callado, azul losa funeraria. Sobre ella el riego del hisopo, a escondidas dies ire, dies ila, odios desatados aquí y allá, venganzas personales, desapariciones misteriosas. Fueron 3 años largos esperando la paz, llorando los muertos y los heridos de los 2 bandos, sintiendo en carne viva él, sacerdote de Cristo, cura relajado, la honda y sangrienta herida que partía a España en 2 pedazos. Vino al fin la paz, poco a poco, pero era de todas maneras la paz, la bendita paz que devolvía a los soldados a sus hogares, que había callado el cañón, que quitó del cielo los aviones homicidas segadores de mujeres, ancianos y niños. Era la paz que lentamente, muy lentamente, iría borrando trágicos recuerdos. Hola, me llamo Diego, estudio en el Hogar Escuela, ahora voy a pasar a tercero de la ESO y voy a leer un texto sobre de Eliseo Izquierdo. Alfonso era extrovertido, socarrón a ratos y a veces cáustico, pero sin enseñamientos y sin herir. Poseía una ironía muy suya, aderezada con humor genuinamente canario y muy a ras del suelo, de la realidad insular, el de un soñador con los pies bien firmes en el mundo en el que le tocó vivir.
Se sentía canario hasta la médula y era tinerfeño a carta cabal, pero sin demagogia ni obliguismo en las antípodas de la visión miope de quienes han intentado en todo tiempo solapar sus complejos y frustraciones con el señuelo de supuestas señas de identidad. Hola, soy Lucas García Talavera Pérez del Chapatal y en unos meses voy a tercero de la ESO y voy a leer unas palabras del Liceo Izquierdo. Concebía el archipiélago como una realidad territorial sin muros ni fronteras, con Europa como meta de sus ambiciones y carencias. Uno de sus mayores placeres se cifraba en el diálogo, en el arte de saber oír, permitir hablar y esforzarse en responder o replicar, siempre con lealtad en la confrontación de ideas. Por apasionado que fuese el debate, no digamos si era con un vaso de vino del país por medio, con un vino conversado, como solía decir a veces. Tenía una voz potente que, llegado el caso, se imponía, pero con naturalidad y sin estridencia.